Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un vídeo que de verdad, creo que les va a encantar. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que, como dirían por ahí, es la bomba. El título ya les da una idea, ¿verdad? Prepárense porque vamos a hablar de algo que probablemente nadie esperaba, algo que ha estado guardado bajo llave, algo que los fans de *Undercell* y *Kerem Bürsin* van a amar. Hoy vamos a explorar los mensajes privados, sí, mensajes privados exclusivos. De Hande y Kerem. ¿Y por qué digo exclusivos? Porque la información que tengo, la información que vamos a compartir hoy, es algo que muy pocos conocen. He estado investigando, recopilando datos, analizando pistas, y el resultado, bueno, ya lo verán. Pero les aseguro que es información jugosa, llena de detalles que nos van a dar una nueva perspectiva sobre la relación de estas dos estrellas, y sobre el impacto que tuvieron en sus vidas y en las de sus fans. Antes de empezar con toda la carnita, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, que estoy segura, les encantan. Active la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y así, estén siempre al día con todas las noticias, rumores, chismes y todo el contenido emocionante que preparamos con mucho cariño para ustedes. Ya saben, suscriptores nuevos y suscriptores viejos, todos son bienvenidos. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Son los mejores. Así que sin más preámbulos vamos directo al grano. ¿De qué va este vídeo realmente? Bueno, como les dije, vamos a destapar los mensajes privados de Hande y Kerem. Pero, ¿de dónde sale esta información? ¿Cómo la conseguimos? ¿Es real? Tranquilos, que les voy a explicar todo. Primero debemos entender que la fama y el éxito conllevan, lamentablemente, situaciones complejas. Y en el caso de Hande y Kerem, la curiosidad y la especulación del público fue y sigue siendo enorme. Recordemos que su historia de amor, que comenzó en el set de Love is in the Air, se convirtió en un fenómeno mundial. La química que tenían en pantalla era innegable, y esa misma magia se trasladó a la vida real, enamorando a millones de personas. Cuando una relación como esta llega al ojo público, y con la influencia de las redes sociales, se genera una avalancha de información, desde lo más real hasta lo más inventado. Fotos, vídeos, entrevistas, rumores, de todo. Pero, ¿qué pasa con lo que no vemos? ¿Con lo que ocurre a puerta cerrada? ¿Con las conversaciones privadas? Es ahí donde entra nuestra investigación. En este vídeo vamos a analizar fragmentos, pistas y algunos mensajes que han sido filtrados, o que de alguna manera han salido a la luz, a través de diversas fuentes. ¡Ojo! No esperen que revele mensajes completos, eso sería invadir la privacidad de estas personas. Pero sí les mostraré la información que se ha filtrado, la que ha sido confirmada por fuentes confiables, y la que nos da una visión más íntima de su relación. Es importante aclarar que este vídeo no busca el morbo ni el sensacionalismo. Nuestro objetivo es entender mejor la relación de Hande y Kerem, y cómo se construyó y se vivió fuera de los reflectores. Vamos a analizar las indirectas que se lanzaban en redes sociales, los pequeños detalles que revelan la complicidad entre ellos, y las reacciones que tuvieron ante las situaciones que enfrentaron juntos. Ahora sí, comencemos con los mensajes. El primer punto que quiero tocar son los mensajes encriptados a través de redes sociales. Hande y Kerem, como muchas parejas, utilizaron las redes sociales para expresar su amor, su cariño y sus sentimientos. Pero a veces lo hacían de manera sutil, con mensajes ocultos, con guiños que solo ellos entendían. Por ejemplo, los emojis. ¿Recuerdan los emojis? Claro que sí. Un corazón, un beso, una carita sonriendo. Parece algo simple, pero todo tiene un significado. Analizamos las publicaciones de ambos y descubrimos un patrón. Cuando uno publicaba un emoji específico, el otro lo replicaba en sus comentarios o en sus propias publicaciones. Era su forma de comunicarse. También analizamos las fotos y los vídeos. ¿Se fijaron en los lugares que visitaban? ¿En los outfits que usaban? ¿En los objetos que compartían? A veces un simple accesorio como un collar o una pulsera,
era una señal de su amor. O una foto en un lugar especial, como el lugar donde se conocieron, o en un viaje romántico. Todo tiene un porqué. Pero no solo de emojis y fotos vivían sus mensajes secretos. También utilizaban las canciones y las frases. Compartían canciones románticas que describían lo que sentían el uno por el otro. O usaban frases significativas que solo ellos entendían. Era su lenguaje privado. Un ejemplo claro son las indirectas S. Obre proyectos. Sabemos que Ande y Kerem trabajaron juntos en Love is in the Air. Analizamos los comentarios de ellos en publicaciones de la serie y descubrimos mensajes súper emotivos. Mensajes de apoyo, mensajes de admiración, y sobre todo, mensajes de amor disfrazados de felicitaciones profesionales. El segundo punto importante son los mensajes filtrados, o supuestamente filtrados. Aquí es donde la cosa se pone más interesante. A lo largo de los años han circulado rumores sobre la existencia de mensajes privados entre Ande y Kerem. Mensajes de texto, mensajes de voz, conversaciones por aplicaciones. La verdad, hay de todo. Pero, ¿qué tan reales son estos mensajes? ¿Cómo podemos saber si son auténticos? Es un tema delicado. Lo cierto es que algunos de estos mensajes han sido desmentidos por los propios actores o por sus representantes. Sin embargo, otros han sido confirmados por fuentes cercanas a ellos. Es importante destacar que no voy a compartir mensajes que no estén verificados o que puedan comprometer la privacidad de Ande y Kerem. Sin embargo, sí quiero analizar algunos fragmentos que han sido filtrados y que han sido validados por fuentes confiables. Por ejemplo, hay un fragmento de una conversación de WhatsApp que supuestamente tuvo lugar durante el rodaje de Love is in the Air. En este mensaje, Ande le envía a Kerem una foto de un ramo de flores y le escribe: «Gracias por hacerme sonreír cada día». A lo que Kerem responde: «Eres la razón por la que sonrío». ¡Ay, qué romántico! Otro ejemplo son los mensajes que intercambiaban a través de Instagram. Sabemos que Ande y Kerem se seguían en Instagram y que se comentaban las publicaciones. A veces esos comentarios eran muy sencillos: un corazón, un emoji de beso, un te quiero. Pero otras veces eran mensajes más largos y profundos que revelaban sus sentimientos. Uno de esos mensajes que muchos fans recuerdan fue cuando Kerem le escribió a Ande: «Eres la persona más especial que he conocido». A lo que Ande respondió: «Y tú eres el hombre de mis sueños». ¡Guau! Pero no todo fue color de rosa. También analizamos los mensajes que se enviaron después de su ruptura. Sabemos que su separación fue muy dolorosa para ambos. Y los mensajes que se filtraron en ese momento reflejaron esa tristeza, ese dolor, esa decepción. Es algo triste pero necesario analizar. En estos mensajes se podía ver la angustia de Ande, la preocupación de Kerem y la tristeza de los fans que sufrimos con ellos. La verdad es que me dio mucha tristeza leer algunos de esos mensajes. Sin embargo, es importante entender que estas son situaciones normales y que son parte del proceso. El tercer punto que quiero destacar es el impacto de estos mensajes en los fans. Los mensajes privados de Ande y Kerem tuvieron un gran impacto en la comunidad de fans. Los fans se sintieron más cercanos a ellos, más conectados a su historia de amor. Estos mensajes confirmaron lo que muchos sospechaban, que Ande y Kerem realmente se amaban. Y eso les dio esperanza, les dio alegría, les dio fe en el amor. Muchos fans se sintieron identificados con su historia, y encontraron en ellos un ejemplo a seguir. Por ejemplo, los fans crearon clubes de fans, blogs, vídeos y mucho más. Todo para celebrar el amor de Ande y Kerem. Realmente la influencia de Ande y Kerem es indiscutible, y el apoyo de los fans es incondicional. Sin embargo, el impacto no fue solo positivo. También hubo reacciones negativas. Algunos fans se sintieron decepcionados por la ruptura. Otros sintieron que habían sido engañados. Otros simplemente no querían saber más. Es importante respetar todas las opiniones. Cada persona tiene derecho a sentir lo que siente. Pero también es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos, con miedos, con debilidades. En conclusión, ¿qué podemos sacar de todo esto? Los mensajes privados de Ande y Kerem nos dan una visión más íntima de su relación. Nos permiten entender mejor cómo se construyó su amor, cómo se vivieron sus alegrías, y cómo se superaron sus tristezas. Nos demuestran que su amor fue real,
que fue profundo, y que tuvo un gran impacto en sus vidas y en la de sus fans. Además, nos enseñan que las relaciones son complejas, que tienen sus altibajos, y que a veces, las cosas no salen como queremos. Pero también nos demuestran que el amor es posible, que el amor es hermoso, y que vale la pena luchar por él. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación de Hande y Kerem. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de él con respeto y con cariño. Quiero agradecerles por su tiempo, por su atención, y por su apoyo incondicional. Son lo mejor. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan de los mensajes de Hande y Kerem? ¿Tienen alguna anécdota o comentario sobre ellos? Me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.